los mejores lugares, solo los primeros puestos. Todo lo que necesitas para ver y jugar está aquí en el Power con Teo. Hemos pasado el 500,000 de amigos en el canal, y como marca la tradición, para celebrarlo es momento de escoger a los 10 mejores juegos de alguna consola. Ya tenemos la de Atari, el NES, el Master System, el Genesis y el Game Boy. Ahora toca el turno a una de las míticas de Nintendo, nada más y nada menos que el Super Nintendo. Así es, la consola de 16 bits de la gran N, que se ha convertido en una de las mejores de todos los tiempos, tanto técnica como en cuanto a catálogo se refiere, pues literalmente está llena de grandes joyas clásicas de los videojuegos. Por esa razón, elaborar esta lista fue especialmente complicado, pero al final, después de mucho pensar, se logró. Así que sin más, veamos cuáles son los 10 mejores juegos del Super Nintendo. Sin duda, uno de los juegos más revolucionarios en la historia de los videojuegos es Super Mario Kart, pues tal cual creó un género completo dentro de la industria. La genialidad de los creativos de Nintendo logró desarrollar una experiencia netamente divertida gracias a las capacidades de la consola, pero sobre todo en base a la originalidad de mecánicas que no solo se basaban en llegar en primer lugar, sino que el mismo trayecto fuera netamente divertido. Situación que lograron gracias a la perfecta incorporación de los lugares, personajes e ítems del universo de Mario, que formaron una amalgama sólida y robusta que, como dije antes, divierte hilarantemente a cualquiera que lo prueba. No por nada, ha sido el molde de decenas y decenas de juegos que han seguido sus pasos, aunque, como era de esperarse, nunca han logrado superar la genialidad de la franquicia que vio su origen con Super Mario Kart. Con una industria aún bastante joven, el horizonte de las posibilidades técnicas era enorme y, como en muchas ocasiones, Nintendo sería quien las llevaría a un nuevo nivel. En esta ocasión, con Star Fox. Así es, el legendario cuarteto de mercenarios espaciales surgiría como una demo técnica de las enormes capacidades del chip FX para producir polígonos, entregándonos una de las primeras aventuras en 3D en una consola. Y si bien, efectivamente, este título apantalló a todos por su apartado técnico, en realidad era mucho más que eso, pues los desarrolladores se encargaron de arropar los polígonos con personajes y una historia entrañables, que crearían un vínculo especial con el gamer, así como unos fresco y frenético y una jugabilidad extremadamente divertida. Todo esto provocó que Star Fox pasara de ser solo una prueba a una de las grandes franquicias de Nintendo. Si bien el Super Nintendo se lanza con varios títulos destacados, no hay duda alguna que el estandarte insignia de la consola siempre será Super Mario World. Así es, después del épico Super Mario 3, Mario y compañía regresarían con una aventura que solo se puede definir como impresionante,
Y es que si bien muchos hubieran ido por el mismo camino que la tercera entrega, Nintendo decidió darle una lavada de cara a la franquicia y presentarnos un título que se sentía diferente al resto, dándole su propia personalidad y brillo. Super Mario World es una obra colorida y encantadora que te atrapará desde el primer momento por lo brillante de su arte y lo hermoso de su música. Eso sin contar su extraordinario gameplay que nos sumergirá en el mundo del fontanero de inmediato. No hay duda, estrenar la consola de 16 bits con este juego era todo un placer. Uno de los fenómenos más grandes que ha tenido la industria a lo largo de su historia es sin duda Street Fighter 2, que revolucionaría por completo el género de las peleas. Evidentemente, tal fenómeno no podía quedarse fuera del Super Nintendo, llegando varias ediciones a la consola. De todas ellas, la mejor fue sin duda Super Street Fighter 2, pues conjuntaba las mejores características de las ediciones anteriores, como el refinado gameplay, el estilo artístico inigualable, la velocidad de los combates, los entrañables personajes, etcétera, etcétera. Y además incluía algunas adiciones, como por ejemplo los nuevos personajes. Así es, Kami, T-Hawk, DJ y Fei Long se unían con sus movimientos únicos engrosando el número de posibilidades jugables. Definitivamente, Super Street Fighter 2 fue un fenómeno fundamentado en su enorme calidad y no podía quedarse fuera de la consola del momento. Las capacidades del Super Nintendo eran impresionantes y bastaba con cierta habilidad técnica para desarrollarlas. Si juntamos esto con la genialidad de los creativos de Rare, obtendremos una obra tan espectacular como Donkey Kong Country. Así es, el regreso del legendario simio de Nintendo no podía ser más espectacular, dejando a toda la industria con la boca abierta. Y es que nunca antes un juego se había visto así. Los gráficos pre-render que habían logrado los desarrolladores abrían un mundo de posibilidades en cuanto a los visuales de los títulos futuros. Tomar el control y mover a Donkey y Diddy se convirtió en una experiencia sobrecogedora, arropada por un apartado artístico hermoso y una jugabilidad frenética y divertida que se amalgamaron para dar lugar a uno de los mejores títulos de la consola. Uno de los primeros íconos de los videojuegos fue sin duda Mega Man, por lo que su llegada al Super Nintendo fue foco de interés para todos los jugadores que querían atestiguar cuál sería el siguiente paso en la franquicia. En Capcom lo sabían y decidieron arriesgarse para crear un nuevo concepto de nuestro héroe de titanio azul, dando como resultado una obra de tal magnitud que se convirtió en un referente en la industria. Mega Man X es un derroche de frenetismo. Las nuevas mecánicas implementadas crearon un gameplay extremadamente rápido que resultaba en experiencias netamente emocionantes y mantenía al jugador al borde del asiento. Más aún, cuando dichas experiencias eran acompañadas por un magnífico host lleno de composiciones de corte rockero que aceleraban el corazón y complementaban la inmersión. En definitiva, Mega Man llegó con bombo y platillo al Super Nintendo.
Para nadie es un secreto que Nintendo es el rey del plataformeo, y sin duda, una de sus más grandes joyas reside en el Super Nintendo. Obviamente me refiero al legendario Yoshi's Island, que si bien está muy ligado a Mario por el universo que comparten, en realidad es el génesis de una franquicia totalmente nueva. Esto gracias al novedoso sistema de juego, que es muy diferente al de los títulos del fontanero, y un hermosísimo apartado artístico que te deja con el ojo cuadrado, y que brinda a este juego su propia personalidad, su propio brillo mágico. Yoshi's Island es un título que resalta totalmente en todos sus apartados, y que enamora a cualquiera que tome el control e inicie a escuchar las encantadoras notas introductorias. Por ello, y por ser el inicio de una brillante carrera de Yoshi por separado, este título tenía que estar entre las joyas del Super NES. Nadie puede negar que uno de los semilleros de historias complejas y entrañables dentro de los videojuegos es Square Enix, que ha enamorado a millones de jugadores con ellas. En la era del Super Nintendo, crearon una obra de tal magnitud que hoy en día, casi 30 años después, es considerada por muchos la cúspide de los RPG. Y es que Chrono Trigger no es solo una historia más con giros inesperados y ya. Los creativos crearon lugares y situaciones que se quedaron en el corazón de todos por su enorme impacto, pero más importante aún, desarrollaron personajes complejos y tan simpáticos y humanos que de inmediato crearon un vínculo afectivo con el jugador, logrando una empatía que muy pocas obras consiguen. Chrono Trigger es uno de esos títulos que dejan marca, y que por obviedad se convirtió en una de las joyas de la corona de la consola de 16 bits de Nintendo. Determinar cuál sería el título insignia del Super Nintendo fue sin duda muy complicado, pero al final la legendaria aventura de Link en 16 bits fue el segundo lugar. A Link to the Past es un título que resulta complicado de describir en unas cuantas líneas, pues lo tiene literalmente todo. Composiciones pomposas y hermosas que son una perfecta descripción musical de la odisea de nuestro héroe. Un refinado gameplay que llevó un paso más allá las mecánicas de la franquicia, convirtiéndose en un antes y un después de la saga. Una historia entrañable por su curiosa narrativa que enamora a miles. Y, desde luego, un apartado visual que dejaría con la boca abierta a todo el mundo por lo hermoso de sus diferentes locaciones que rebosaban en color y en detalles. The Legend of Zelda: A Link to the Past es sin duda una obra maestra del gaming, una épica aventura que tal cual todo mundo debería jugar. ¿Cuál sería el juego de juegos en un catálogo tan espectacular como el del Super Nintendo? Pues obviamente, Super Metroid. Un título con un alcance tal que marcó un antes y un después no solo en un género o en una consola, sino en toda la industria en general. La tercera aventura de Samus Aran es un derroche de maestría en el desarrollo de videojuegos,
una verdadera carta de amor al gaming que elevó, por mucho, los estándares de calidad y alcance que tenían los juegos en aquel momento. Y no solo son palabras tiradas al aire ya. Definitivamente, el regreso de Samus al planeta Cebes es una experiencia espectacular y sobrecogedora, que realmente te hace sentir la desolación y tensión de un planeta hostil y abandonado, gracias a sus valores de producción artísticos tan impresionantes, tanto visual como musicalmente, y eso sin contar la jugabilidad que resultó perfecta. Super Metroid es una joya atemporal de Super Nintendo y de todos los videojuegos en general. Como todos saben, el Super Nintendo ha pasado a la historia como una consola espectacular gracias a su brillante catálogo, y esta lista es una clara muestra de ello. ¿Tú has tenido la oportunidad de gozar alguna de estas aventuras? No dudes en dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, y aunque tu instinto inicial sea no hacerlo, suscríbete al canal y dale like al video. Además, no te pierdas todo el contenido que Power Beats tiene para ti. Yo soy The Fierce, que siempre te recordará. Toma el control e imagina.